Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 37. En aquel tiempo, Jesús, enseñando en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David en persona lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud numerosa lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos una tendencia muy humana que pocas veces nos atrevemos a reconocer. La tendencia de meter a Dios en una caja. De construir una imagen de Jesús que se ajuste a lo que necesitamos, a lo que entendemos, a lo que nos resulta cómodo. Una imagen que podamos controlar. Que no nos sorprenda demasiado. Que no nos exija más de lo que estamos dispuestos a dar. Y el Evangelio de hoy llega a romper esa caja. Porque Jesús no es quien pensabas que era. Es mucho más. Bienvenido a Palabras del Alma. Soy tu voz de fe de cada día. Señor, hoy queremos abrir la mente y el corazón más allá de nuestras categorías. Más allá de lo que creemos entender sobre ti. Enséñanos a conocerte como eres, no solo como nos conviene que seas. Amén. Querida comunidad de Palabras del Alma. En el Evangelio de hoy, imaginemos la escena. Jesús lleva días en el templo de Jerusalén respondiendo preguntas. Fariseos, herodianos, saduceos, escribas. Todos han intentado atraparlo. Todos han fallado. Y ahora, en un momento inesperado, Jesús toma la iniciativa. No responde a ninguna pregunta. Hace una. Y es una pregunta que nadie en el templo sabe responder. ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Era la creencia oficial. El Mesías que Israel esperaba sería descendiente de David. Un rey poderoso que restauraría el reino de Israel. Un líder político y militar que vendría de la línea de David para reclamar el trono. Era una expectativa tan arraigada que nadie la cuestionaba. Era simplemente lo que se sabía. Pero Jesús abre el Salmo 110, uno de los salmos más conocidos de toda la tradición judía, y señala algo que todos habían leído muchas veces pero que nadie había visto de verdad. El Salmo dice: dijo el Señor a mi Señor. Es decir, Dios le habla a alguien a quien David llama Señor. Y Jesús pregunta: si David en persona lo llama Señor, ¿cómo puede ser simplemente su hijo? La lógica es impecable. En la cultura de la época, un padre nunca llamaba Señor a su hijo. La relación era exactamente la opuesta. El hijo estaba subordinado al padre, no al revés. Si David llama Señor al Mesías, entonces el Mesías no puede ser simplemente un descendiente suyo. Tiene que ser algo más. Alguien que precede a David. Alguien que está por encima de David. Alguien cuya identidad no puede ser contenida en ningún árbol genealógico ni en ninguna categoría humana. Jesús no dice explícitamente quién es en este pasaje. No proclama en voz alta: ese Señor soy yo. Pero la pregunta que hace es suficientemente clara para cualquiera que quiera escuchar con honestidad. Si el Mesías es más que hijo de David, ¿qué es? ¿Quién es? Y en el contexto de todo lo que Jesús ha estado haciendo y diciendo en el templo esa semana, la respuesta implícita es poderosa. Es el Hijo de Dios. Es el Señor que precede a toda historia humana. Es alguien cuya identidad no cabe en las categorías que los escribas habían construido para contenerlo. Y el texto dice algo hermoso al final. La multitud numerosa lo escuchaba con agrado. No los líderes religiosos. Ellos habían quedado en silencio, desconcertados, sin saber qué responder. Pero la gente común, la multitud que había venido al templo sin agenda política ni religiosa, esa gente lo escuchaba con agrado. Porque había algo en las palabras de Jesús que resonaba. Algo que llegaba más profundo que los argumentos teológicos de los escribas. Algo que se sentía verdadero aunque no se pudiera explicar del todo. Eso es lo que hace la verdad cuando la encuentras de verdad.
No siempre la puedes argumentar con precisión. Pero la reconoces. La sientes resonar en un lugar interior donde ninguna mentira puede llegar. Y el corazón dice sí aunque la cabeza todavía esté procesando. Aquí viene la frase del día, amada comunidad. Llévala contigo a donde vayas este viernes. Jesús no cabe en ninguna caja que hayas construido para Él. Y eso no es una amenaza. Es la mejor noticia que existe. Porque si Jesús fuera exactamente lo que esperabas, no podría darte nada que ya no tuvieras. No podría sorprenderte. No podría ir más allá de tus límites para encontrarte donde realmente estás. Pero porque Jesús es más de lo que imaginas, puede llegar a los lugares de tu vida donde tus propias categorías no llegan. Puede hacer lo que tú ya declaraste imposible. Puede abrir puertas que tú ya cerraste. Puede escribir capítulos de tu historia que tú ya diste por terminados. ¿Cuál es la caja que has construido para Jesús en tu vida? ¿Cuál es la imagen de Él que te resulta cómoda pero que quizás es demasiado pequeña para lo que Él realmente es? ¿Hay áreas de tu vida donde dejaste de pedirle porque decidiste que ese territorio estaba fuera de su alcance? El Evangelio de hoy te invita a romper esa caja. A presentarte ante un Jesús que es más de lo que cualquier escriba, cualquier teología, cualquier imagen tuya puede contener del todo. Hoy también la Iglesia celebra la memoria de San Bonifacio, el apóstol de Alemania. Era un monje inglés culto y respetado que en el siglo VIII dejó la comodidad de su monasterio y cruzó el Canal de la Mancha para evangelizar a los pueblos germánicos. Pasó décadas viajando, predicando, fundando obispados, formando comunidades. Podría haberse quedado en Inglaterra con una vida religiosa cómoda y bien establecida. Pero eligió ir más lejos. Eligió apostar su vida entera a que ese Jesús del que hablaba el Evangelio era real y valía cualquier precio. Y murió como vivió. Fue atacado y asesinado en Flandes cuando tenía más de 70 años, mientras preparaba una confirmación. Estaba leyendo la Biblia cuando llegaron sus atacantes. Y dicen que levantó el libro sobre su cabeza como único escudo. El libro que había predicado toda su vida fue lo último que tuvo en las manos. Bonifacio apostó a un Jesús que era más de lo que cualquier categoría humana podía contener. Y esa apuesta le costó todo. Y valió todo. La acción para hoy es una sola pregunta que quiero que te hagas antes de terminar el día. ¿En qué área de mi vida estoy limitando a Dios con mis propias expectativas? Identifícala. Ponle nombre. Y entrégasela con estas palabras simples: Señor, aquí esto que yo ya di por imposible. Si quieres, puedes. Y si puedes, confío en que lo harás a tu manera y en tu tiempo. Padre, gracias por la palabra de hoy. Gracias porque Jesús es siempre más de lo que imaginamos. Más de lo que nuestras categorías pueden contener. Más de lo que nuestras expectativas alcanzaron a pedir. Perdónanos las veces en que lo metimos en una caja demasiado pequeña. Las veces en que dejamos de pedirle porque decidimos de antemano lo que podía y lo que no podía hacer. Hoy queremos abrir la mano. Soltar el control de lo que esperamos de ti. Y confiar en que el Jesús que precede a David, el Señor que ninguna categoría humana puede agotar, ese mismo Jesús está obrando en nuestra vida aunque no siempre lo veamos. Que así sea. Amén. Antes de cerrar, déjame tu petición en los comentarios. Lo que estás cargando hoy, lo que necesitas, lo que quieres poner en manos de ese Dios que es siempre más de lo que imaginamos. Esta comunidad ora junta. Cada petición la leemos y la llevamos a Dios. No estás solo. Gracias por estar aquí en Palabras del Alma. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita. Que Dios te bendiga y te guarde este viernes. Hasta mañana. Quiero profundizar un poco más en esa imagen de la caja porque creo que es la más importante del Evangelio de hoy para la vida concreta de cada persona. Todos construimos cajas para Jesús. No lo hacemos con mala intención. Lo hacemos porque somos humanos y los humanos necesitamos categorías para entender el mundo. Una caja es simplemente un marco de referencia, una manera de organizar lo que sabemos. Y hay cajas que son necesarias y útiles.
Pero cuando la caja se vuelve más pequeña que la realidad que intenta contener, deja de ayudar y empieza a limitar. ¿Cuáles son las cajas más comunes que construimos para Jesús? La primera es la caja del Jesús histórico solamente. La que lo reduce a un maestro de sabiduría del siglo I, a un hombre bueno que dijo cosas hermosas pero que murió y eso fue todo. Esta caja tiene la ventaja de ser intelectualmente cómoda. No exige nada sobrenatural. No pide fe en lo invisible. Pero si Jesús es solo eso, entonces el Evangelio de hoy no tiene sentido. Porque el Evangelio de hoy muestra a alguien que se identifica implícitamente con el Señor que precede a David, con alguien que existía antes de la historia humana, con alguien cuya identidad trasciende cualquier árbol genealógico. La segunda caja es la del Jesús que solo perdona. El Jesús misericordioso que siempre dice sí, que nunca incomoda, que nunca exige nada difícil, que está disponible para consolarnos cuando lo necesitamos pero que no tiene ninguna expectativa sobre nuestra vida. Esta caja es cómoda porque nos da el consuelo de la fe sin el costo del discipulado. Pero es demasiado pequeña. Porque el Jesús del Evangelio también dice verdades que incomodan. También voltea mesas. También llama a dejar todo y seguirlo. También pregunta, ¿me amas? Y cuando Pedro le dice sí 3 veces, le dice, apacienta mis ovejas. La misericordia de Jesús es real y total. Pero no es el único color de su paleta. La tercera caja es la del Jesús de mi tradición solamente. El que se parece exactamente a lo que me enseñaron en mi familia, en mi parroquia, en mi cultura. El que habla mi idioma, comparte mis valores culturales, respalda mis posiciones políticas. Esta caja es quizás la más peligrosa de todas porque es la más difícil de ver. Porque cuando Jesús coincide perfectamente con todo lo que ya pensaba, es probable que no sea Jesús sino un espejo. El Jesús real siempre tiene algo que nos sorprende, algo que no cuadra con nuestras expectativas previas, algo que nos pide más de lo que habíamos calculado. El Jesús del Evangelio de hoy no cabe en ninguna de esas cajas. Es más que un maestro histórico, es más que un dispensador de consuelo, es más que el representante de cualquier cultura o tradición particular. Es el Señor que David reconoció en el Espíritu antes de que naciera. Es el que la multitud escuchaba con agrado porque había algo en sus palabras que llegaba a un lugar donde ninguna caja puede llegar. Y la pregunta que te deja este viernes es una que solo tú puedes responder honestamente. ¿Cuál es tu caja? ¿Qué imagen de Jesús has construido que quizás es demasiado pequeña para quien Él realmente es? Y si estuvieras dispuesto a dejar esa caja, ¿qué podría Jesús hacer en tu vida que todavía no ha podido hacer porque lo has tenido demasiado contenido? Volvamos un momento a la multitud que escuchaba a Jesús con agrado. Porque creo que ese detalle del texto es más importante de lo que parece a primera vista. No dice que la multitud entendió todo lo que Jesús dijo. No dice que la multitud salió del templo con todas sus preguntas resueltas. Dice simplemente que lo escuchaba con agrado. Con placer. Con algo que en el texto griego original implica deleite, disfrute, la sensación de recibir algo bueno. ¿Por qué escuchaban con agrado algo que intelectualmente podía resultar confuso? Porque había algo en la manera en que Jesús hablaba que transmitía autenticidad. Que transmitía que estaba diciendo la verdad sobre algo que importaba. Que no estaba jugando al juego de los escribas, que no estaba protegiendo una posición de poder, que no estaba diciendo lo que convenía decir sino lo que era verdad aunque nadie más se atreviera a decirlo. La verdad tiene esa cualidad. Cuando la encuentras de verdad, cuando te llega de alguien que la vive desde adentro y no solo la proclama desde afuera, produce agrado. Produce esa sensación de sí, eso es, esto es real. No siempre es fácil de escuchar. No siempre nos dice lo que queremos oír. Pero tiene un sabor distinto al de las palabras vacías o calculadas. Y el corazón humano, cuando está lo suficientemente limpio para reconocerla, la reconoce. San Bonifacio reconoció esa verdad en el Evangelio y apostó su vida entera a ella. Cruzó mares y montañas para llevarla a personas que nunca la habían escuchado. No porque fuera fácil. No porque no tuviera miedo. Sino porque había algo en la persona de Jesús que, una vez conocido de verdad, hacía que todo lo demás pareciera menos importante. Eso es lo que el Evangelio de hoy nos invita a buscar.
no solo el conocimiento correcto sobre Jesús. El encuentro real con quien Él es. La experiencia de escucharlo no como texto sagrado sino como voz viva. La sensación que tuvo esa multitud en el templo. La que tuvo Bonifacio en su celda antes de salir a evangelizar. La que tienen todos los que en algún momento de su vida dejaron de tener una fe heredada y empezaron a tener una fe propia, encontrada, vivida desde adentro. Si todavía no has tenido ese momento, búscalo. No en los libros solamente. En la oración honesta. En el silencio. En las preguntas que te da miedo hacerle a Dios porque no sabes qué va a responder. En los momentos de vulnerabilidad donde ya no puedes sostener la caja y simplemente te presentas como eres ante alguien que es más de lo que imaginas. Ese encuentro es posible. No requiere que seas perfecto. No requiere que hayas resuelto todas tus dudas. Solo requiere que te acerques con la misma honestidad que ese escriba de ayer. Con la misma disposición que esa multitud que escuchaba con agrado sin entender todo del todo. Con las manos abiertas hacia alguien que es más de lo que cualquier caja puede contener. Y que precisamente por eso, puede darte más de lo que cualquier expectativa tuya se atrevió a pedir. Hay algo más que quiero explorar sobre este evangelio antes de cerrar, y es la manera en que Jesús usa la escritura contra los propios expertos en la escritura. Porque eso en sí mismo es una enseñanza que va más allá del argumento teológico sobre la identidad del Mesías. Los escribas eran los custodios profesionales de la palabra de Dios. Habían dedicado su vida entera a estudiarla, memorizarla, interpretarla, transmitirla. Si alguien debía conocer el Salmo 110, eran ellos. Y sin embargo, llevan años leyendo ese salmo sin ver lo que Jesús ve en él en un instante. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme entre conocer la Escritura y dejarse transformar por ella. Entre leer la palabra de Dios como texto sagrado que hay que custodiar y leerla como voz viva que habla al corazón. Los escribas conocían el Salmo 110. Pero lo conocían desde fuera, como custodios, como técnicos del texto. Jesús lo conocía desde adentro, como alguien que vive en la realidad que el texto describe. Esa diferencia es la misma que existe entre la fe heredada y la fe encontrada. Entre saber de Dios y conocer a Dios. Entre tener información correcta sobre Jesús y tener una relación real con Él. Los escribas tenían toda la información. Y se perdieron la revelación que estaba justo delante de sus ojos. Esto nos habla directamente a nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros llevamos años escuchando el Evangelio, yendo a misa, participando en la vida de la iglesia, y sin embargo hay momentos en que la palabra de Dios nos llega como algo externo? Como algo que hay que escuchar pero que no termina de aterrizar en la vida real. Como algo que sucede en el espacio sagrado del templo pero que sale por la puerta junto con nosotros sin haber cambiado nada. La invitación del Evangelio de hoy no es estudiar más. Es escuchar de otra manera. Con las mismas orejas con que esa multitud escuchaba a Jesús con agrado. Con el corazón dispuesto a ser sorprendido. Con la apertura de quien sabe que la palabra de Dios puede decirle algo hoy que no le dijo ayer aunque sea el mismo texto, porque hoy eres diferente y estás en un lugar diferente de tu vida. San Bonifacio lo entendió de esa manera. Cada vez que abría la Biblia, según sus propios escritos, la leía como si fuera la primera vez. Como si Dios le estuviera hablando directamente en ese momento preciso. No como texto muerto del pasado sino como carta viva del presente. Y esa manera de leer la Escritura fue la que lo mantuvo en movimiento durante décadas, que lo empujó a cruzar mares cuando era más fácil quedarse. Que le dio la fuerza para seguir cuando el trabajo era duro y los resultados lentos. Esa misma Escritura está disponible para ti hoy. El mismo Evangelio que sorprendió a esa multitud en el templo hace 2000 años tiene el mismo poder de sorprenderte hoy si te acercas a él con las manos abiertas y el corazón dispuesto. No como un texto que ya conoces de memoria. Como una voz que tiene algo nuevo que decirte exactamente dónde estás. Y esa voz hoy te dice esto: Jesús es más de lo que imaginas. Más de lo que tus categorías pueden contener. Más de lo que tus expectativas se atrevieron a pedir.
Y ese más no es para asustarte. Es para liberarte. Para abrir espacios en tu vida donde antes había solo muros. Para darte esperanza en los lugares donde ya no la veías. Para hacer posible lo que tú ya declaraste imposible. Ese es el Jesús del Evangelio de hoy. El que David llamó Señor antes de que naciera. El que la multitud escuchaba con agrado sin entender del todo por qué. El que San Bonifacio siguió hasta el final. El que hoy, en este viernes de junio, sigue siendo exactamente lo que siempre fue, más de lo que cualquier caja puede contener. Y más de lo que cualquier corazón puede pedir.